Bendiciones, Dios te bendiga. Nuevamente estamos por aquí porque el Señor no lo está permitiendo. En este mismo instante necesito que abras tu corazón para que recibas esta palabra de mucha enseñanza y edificación que va a ser para ti y para mí, así como lo ha sido para mí. Es importante entender que el Espíritu Santo todos los días tiene una palabra fresca para tu vida, pero para que no nada más la escuches y la guardes en tu corazón, sino la pongas en práctica y puedas ver el fruto de ella. Necesitamos aprender a vivir la palabra de Dios. Necesitamos entender que la palabra de Dios no se lee nada más, sino que ella se pone en práctica para que uno pueda ver evidencia de que esa palabra realmente quedó guardada en nuestro corazón. Hay tiempos difíciles y literalmente hay muchas personas leyendo mucha la Biblia, muchas veces se saben toda la Biblia, pero no la están viviendo. Y esto no se sabe de que te sepas mucho los versículos, sino que también entiendas que aunque no sepas muchos versículos, estás poniéndola en práctica y estás caminando a la palabra de Dios en obediencia. Amén. Yo quiero que el día de hoy hablemos sobre venciendo el miedo. Vamos a hablar sobre vencer el miedo porque muchas veces el miedo viene para distraernos al punto que el miedo se pone allí en ese momento de nuestras vidas. Es para distraernos y llevarnos a nosotros a no avanzar y a seguir en esa misión, en ese propósito y en esa voluntad que Dios cree que realmente nosotros vamos a hacer y que vamos a llegar a lo que Dios quiere. Muchas veces el miedo llega a nuestras vidas es para que realmente nosotros nos dejemos opacar por la circunstancia que ese miedo nos está haciendo como una atmósfera al punto que nosotros terminamos perdiendo la fe. Estamos después en incredulidad, tenemos ese miedo tan fuerte en nuestra vida y nos dejamos llevar por lo que el miedo nos está dejando ver y no por lo que cargamos de parte de Dios. Muchas veces quise decir, el miedo viene porque realmente nosotros le abrimos las puertas. Hay personas que realmente en las noches no pueden dormir. Hay personas que realmente viven turbados para dormir porque no paso la noche bien, el día como que si me estuvieran haciendo esto, me estuvieran haciendo lo otro, escucho voces, escucho lo otro, pero son personas que a lo mejor muchas veces no se dan cuenta que le abren puertas a ese miedo, a esa cobardía, a ese miedo que realmente le abren la puerta cuando empiezan a ver una película de terror, empiezan a ver cosas que no deberían de ver. Recordemos que la fe viene por el oír que la palabra de Dios. La fe viene porque realmente nosotros estamos alimentándonos de una voz que no es cualquiera voz, es la voz de Dios cuando nos habla, cuando nos ayuda a entender el camino por donde debemos de andar, los consejos, las palabras de fortalecimiento que Dios nos da y literalmente el miedo tiene que huir, la depresión tiene que huir, la angustia tiene que huir, la incredulidad tiene que huir, la fe se enciende dentro de nosotros. Cuando el miedo realmente llega en la vida de una persona es para paralizarlo, es para llevarlo al punto que esta persona no avance, al punto que esta persona crea que esa situación, esa circunstancia es la última estación de su vida y ahí quedó y ahí no va a salir. Muchas veces el miedo llega a nuestras vidas porque creemos que lo que estamos viviendo o lo que estamos pasando tiene el control, la decisión en nuestra vida y nos empezamos a imaginar cosas que no deberían que no deberíamos estar imaginándonos al punto que creemos que esa imaginación, eso va a ocurrir, eso va a pasar y a veces muchas de las cosas que nos vienen cuando viene el miedo no sucede. Una de las cosas que también el miedo llega porque realmente nosotros pecamos, cuando la palabra nos dice muerte. Es literalmente cuando sabemos que la paga de que los resultados del pecado es muerte. Entonces ahí nos damos cuenta como Adán y Eva, literalmente, ellos cuando ellos pecan, que ellos agarran lo prohibido, lo primero que viene en su vida es el miedo y después la cobardía. Entonces la palabra de Dios nos dice en Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios no te ha dado espíritu de cobardía para que te acobarde, para que huyas, para que corras, para que no enfrentes los problemas, para que no aceptes la realidad, para que no aceptes y asumas que tienes que darle hacia adelante. Entonces, Eva y Adán inmediatamente pecaron y ellos se quisieron fue alejar en ese momento de Dios. Ahí es cuando Dios se acerca a ellos y les pide explicaciones que
que por qué habían hecho, más que todo a Adán, que por qué había hecho lo que Dios le había prohibido. Y ahí es cuando realmente nos damos cuenta que el miedo, cuando ellos pecaron, lo que hicieron fue huir de Dios. Y muchas personas, en lugar de asumir la responsabilidad de no encubrir su pecado, sino de asumirle y decirle: Dios, lo hice mal, me volví a equivocar, siento que de esta manera no era, siento que te fallé, es asumir en ese momento el pecado, la inmoralidad, lo que realmente hicimos delante de Dios. No es correr a huir de la presencia de Dios porque tengo miedo de que Dios me vaya a decir o que Dios me vaya a regañar, o de lo que me viene de consecuencia por lo que yo hice, sino literalmente asumir la responsabilidad de que nosotros, cuando pecamos, Dios tiene su gran amor y su misericordia para perdonarnos, pero también tenemos que saber que hay una consecuencia de ese pecado. Entonces yo quiero que entiendas que vamos a hablar aquí de varias formas como realmente el miedo llega a nuestras vidas, y te lo estoy nombrando de diferentes formas para que te des cuenta de qué manera estás teniendo miedo en este momento en tu vida, de qué forma te sientes con tanto miedo al punto que crees que eso es lo que tiene el control de tu vida, al punto que crees que eso es lo que tiene la última decisión y palabra en tu vida, que realmente no estás creyendo de que Dios tiene la solución o que Dios tiene el control de lo que puede hacer en tu vida, lo que Dios puede librarte, ayudarte, levantarte, redimirte, consolarte por encima del miedo que tú en este momento puedes estar viviendo o experimentando. Hay personas que realmente el miedo les llega es para distraerlos y sacarlo de la voluntad de Dios. Hay personas que les llega el miedo también es para que realmente estas personas no crean en la potencial que tienen, como por ejemplo tienen un negocio, tienen una empresa, quieren montar muchas cosas y al mismo tiempo le dan miedo de asumir la responsabilidad de hacer eso, porque realmente eso creen que no les va a ir bien, que el miedo muchas veces nos estanca y no nos ayuda a avanzar, a seguir una meta, un propósito que cargamos. Por ejemplo, Dios nos puede estar hablando, podemos tener el respaldo de Dios, podemos querer en ese momento algo grande y Dios nos dice que sí, y nosotros por el miedo nos quedamos ahí, estancados, porque creemos que todo es para mal. El miedo nos lleva a muchas malas decisiones a veces. Mira, si nos ponemos a hablar del miedo en todos los sentidos, vamos a sacar un libro. Pero yo quiero que el día de hoy aprendamos la importancia de vencer el miedo. Y estar cerca de Jesús muchas veces no quiere decir que no va a venir el miedo, pero es la única forma que realmente vamos a tener la solución de que el miedo huya de nuestras vidas. Que realmente el miedo no tenga el poder ni la autoridad de tu persona y de mi persona. Entonces vamos a Mateo capítulo 14, verso 22 en adelante, donde la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar, para apartarse. Cuando llegó la noche, estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Me llama la atención porque vemos aquí algo grandísimo. Los discípulos estaban en el lugar correcto porque ellos estaban allí donde Jesús los dejó, donde Jesús les ordenó, donde Jesús quería que ellos estuvieran. Pero ahí en donde Jesús quería que ellos estuvieran, se levantaron viento, se levantaron, las olas estaban, como quien dice, revueltas. Y muchas veces nosotros vamos a estar haciendo las cosas correctas como los discípulos, vamos a estar en obediencia, pero no quiere decir que los vientos y las olas no van a ser en ese momento obstáculo para nuestra vida. Y esos vientos y esas olas representan pequeños problemas, circunstancias que vienen a atemorizarnos
inculcándonos ese miedo que nos quiere paralizar para ver que realmente nosotros en ese instante, qué acción o qué comportamiento tenemos a creer en ese instante, qué es lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Si de verdad creemos de que Dios puede aparecerse y manifestarse y librarnos de ese miedo, o creemos que ahí nos vamos a hundir, que ahí nos vamos a morir, que esa es la última respuesta, que esa es la última solución, que eso es lo último que nosotros tenemos en nuestra vida. Dice la palabra que Jesús se apartó, se fue a vigilar, se fue a tener intimidad y relación con el Espíritu de Dios para poder ir después, me imagino, lleno, con poder, con autoridad, con sabiduría, porque eso es lo que tenemos que saber, aprender a estar a solas con la presencia de Dios para entender que dependemos de un Dios y que no es con nuestra fuerza poder impartir una palabra, que no es con nuestra fuerza poder impartir y poder orar e interceder por la vida de otra persona, no es con nuestra fuerza. Cuando nos llenamos de la presencia de Dios, vamos a tener esa fortaleza, esa fe, esa constancia, esa perseverancia, eso que realmente no lo vamos a poder con nuestra fuerza humana. Jesús venía lleno de poder, renovado, fortalecido, con su fe encendida, y se encuentra con un poco de gente que tiene miedo, que son sus discípulos. Ellos estaban en obediencia, ellos estaban haciendo lo incorrecto, pero estaban llenos de miedo. Yo quiero que tú entiendas algo, no es necesario que nada más nosotros estemos caminando en obediencia, es importante que tú camines en obediencia, que estés en el lugar y en el lugar que Dios te puso, que Dios te plantó y que Dios dijo que ahí es donde tú tienes que estar. Sí, es importantísimo, pero quiero que también entiendas algo maravilloso. Que realmente si tú estás en obediencia, estás en el lugar que Dios te quiere es con valentía, con fortalecimiento, fuera de que no tengas esa cobardía, que no tengas ese miedo y ese temor. Vemos aquí que los discípulos estaban en el lugar correcto, en obediencia, y estaban allí en el lugar que Jesús los había dejado, pero tenían miedo. Se estaban dejando llevar por los vientos contrarios y se estaban dejando llevar por las olas. Y yo me imagino que muchas veces nosotros estamos como los discípulos, estamos caminando bien, estamos haciendo lo que Jesús nos está ordenando, estamos haciendo lo que Dios nos está diciendo, pero estamos llenos de miedo, estamos llenos de cobardía, estamos llenos de ese miedo que creemos que tiene la solución y el control de nuestras vidas. Y dice la palabra que en ese momento llega Jesús, en el momento oportuno, donde ya para ellos la cosa se estaba poniendo como difícil. Y Jesús no va a llegar en el momento donde todo está bien. Jesús va a llegar en el momento para que tú entiendas en tu vida que solamente es el que te puede librar, levantar, redimir. Él es el único que te puede consolar, entender y te puede dar la paz que nadie te puede dar. Dice la palabra que cuando ellos vieron a Jesús, en lugar de ver y reconocer a Dios, a Jesús en ese momento, ellos dicen un fantasma. Es decir, que el miedo nos lleva a ver cosas que no son. ¿Cuántas veces tú has tenido miedo y tú dices, va a pasar esto, va a pasar lo otro? No, y si me vienen y me dicen esto, me pasa lo otro. Yo mejor me voy, yo mejor me quito, porque no va a venir esto. Y nada de lo que pensamos o lo que estamos creyendo sucede. O nada de lo que estamos viendo realmente es como nosotros no los imaginamos. Ellos en ese momento vieron un fantasma, pero el miedo lo hizo en ese momento no ver a Jesús como era su padre, su amigo, su consolador, sino como un fantasma. ¿Cuántas veces estamos como los discípulos, teniendo a Jesús cerca, Jesús manifestándose, Jesús ayudándonos, Jesús redimiéndonos, Jesús allí encontrándose con nosotros y nosotros confundiéndolo con otra cosa que no deberíamos estar confundiéndolo? Es peligroso porque realmente, literalmente cuando tenemos que, en lugar de alegrarnos, llegó Jesús, ellos tenían en ese momento, wow, llegó Jesús, llegó mi Padre, está aquí en la barca con nosotros, no estamos solos. Sí, teníamos miedo, pero ya llegó, mira, no lo reconocieron, así estarían asustados. Eso es como cuando la persona está asustada que se tapa la cara y de repente viene algo y le toca, y el grito que esta persona hace en ese momento es fuerte. Me asustaste, porque realmente esta persona está inundada,
de una emoción que está tomando el control de su vida. Una persona con miedo literalmente puede tomar una mala decisión. Una persona con miedo puede hacer muchas cosas a la medida del control de esta influencia demoníaca, porque no tiene otra razón. Entonces vemos aquí que Jesús le dice, ten ánimo, yo soy. No temáis. Inmediatamente Jesús le dice, no tengan miedo, no me confundan. No me confundan con un fantasma, soy yo, reconózcanme. Y es lo que el Señor nos viene a decir a nosotros el día de hoy. No tengas miedo, no Migdal. Y lo que pasa es que muchas veces el miedo a muchas veces nos lleva a sentir un vacío en el estómago al punto que nos quita el hambre. Nos quita la manera de disfrutarnos lo que tenemos que disfrutarnos con paz y tranquilidad. Yo en una temporada de las tantas de los procesos, pasé por un momento pero muy difícil, que no se lo deseo a nadie en ese momento, un proceso porque Dios necesitaba que yo viviera ese proceso. A mí me agarraba un miedo muy fuerte que yo me ponía en la esquina de mi cama y me arropaba y me ponía fría, o sea, me ponía los pies frío, y yo no quería salir de ahí porque no veía la solución de lo que le estaba pidiendo a Dios en ese momento para que me ayudara, para yo no estar en esa situación. Entonces cuando no veía que Dios me respondía, me agarraba el miedo, me atemorizaba, me ponía en una cama, me enrollaba del frío que me daba y era un espíritu literalmente que venía sobre mí a llevarme a la cobardía, a no salir, a no dar la cara por lo que yo estaba viviendo. Y ahí entendí que el Espíritu de Dios me hacía entender que yo no podía permitir que eso tomara el control de mi vida a pesar de la situación que yo estaba viviendo. Y ahí es cuando realmente me levantaba el Espíritu de Dios con su fuerza, con su poder, y salía esa fuerza y ese ánimo de donde nadie lo podía hacer, solamente Él, con su Espíritu. Muchas veces realmente cuando no estamos llenas de esa valentía es porque nos falta la presencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos, la cobardía se va. Cuando nosotros nos llenamos de su Espíritu, el miedo tiene que huir, la depresión tiene que huir. Cuando yo oraba, el Espíritu Santo me fortalecía y me daba la fuerza para yo vencer esta influencia demoníaca. Y yo me acuerdo que hoy en día puedo ayudar a muchas personas a cómo lidiar con el miedo, y me doy cuenta y siempre me acuerdo de lo que yo viví y comprendo a esas personas, porque no es fácil vivir con miedo. Y cuando realmente yo pude vencer esto, me doy cuenta que esto es algo que nosotros tenemos que vencer en las tinieblas, el espíritu del miedo, porque es un espíritu que lleva a las personas al punto que estas personas pierden la noción de la mente en ese momento para hasta tomar una decisión. Es importante que te levantes el día de hoy a entender lo que Jesús te dijo. No temas. No veas las cosas de la manera que yo no quiero que la veas. Ellos estaban viendo un fantasma. Ellos estaban viendo en ese momento las olas que a lo mejor estaban más revueltas que nunca. Estaban viendo los vientos en ese momento más fuertes que estaban contrarios. Y me imagino que estaban en la barca y la barca estaba que se doblaba y veían todo lo que realmente en ese instante ellos podían ver las cosas al contrario. A ti y a mí nos va a pasar. Muchas veces vas a tener todo contrario a ti. Vas a tener todos esos vientos contrarios y tú vas a creer que todo va en contra de ti, pero te vas a levantar y a decir, yo no estoy sola, yo estoy con mi Padre. Y si Él está conmigo, qué viento, qué olas, qué huracán, qué cosa pueda venir contra mí. Entonces, el día de hoy quiero hablarte también en Mateo capítulo 8, verso 23, cuando Jesús calma la tempestad. Recordemos que en Mateo, el que te leí anteriormente, aquí vemos que Él camina sobre el mar. Y aquí vemos que Jesús calma la tempestad. Dice la palabra, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se levantó en él alguna tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía.
Sus discípulos lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos, que estamos por naufragar. Y él le dijo, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Me quiero quedar aquí un momento. Jesús se monta en la barca. Y cuando Jesús se monta en la barca, en ese instante se vuelve la barca a moverse y todo empieza en contra. Por eso es que hay muchas personas que dicen, desde que llegué a los caminos de Dios las cosas son como peores. Sí, va a ser así porque el diablo te va a levantar vientos, te va a levantar a que se te mueva la barca, pero quiero asegurarte algo, que aunque hayas recibido a Dios en tu vida, aunque Jesús esté en tu corazón y Él camine contigo, asegúrate que es que Él no se baje de tu vida. Asegúrate que Él esté en tu barca, porque aunque se levante lo que se levante, no importa, porque Él está allí y Él se levantará a calmar todo lo que quiera venir en contra de ti. Dice la palabra que en ese momento Él dormía dentro de la barca. Jesús nos demuestra a nosotros que Él estaba tranquilo, que Él estaba en tranquilidad, en paz, en seguridad, en medio de lo que estaba pasando. Nos enseña a nosotros que nosotros deberíamos de tener paz en la tormenta, como hay una alabanza, paz en la tormenta. Es lo que Dios quiere en nuestra vida, que tengamos y aprendamos a vivir con la tormenta y tener la paz y la seguridad que Él está en tu vida. Si Él está en tu vida, Él te va a ayudar a resolver cualquier circunstancia que vivas. Vemos aquí que le dice, porque tienen miedo, hombres de poca fe. No le dice porque ustedes gritan, porque ustedes se comportan, porque ustedes esto. No le dice porque tienen miedo. O sea, tu miedo te está tomando el control de tu vida. El miedo los está llevando a que pierdan la fe. El miedo los está llevando a que tengan incredulidad. ¿Cuántas veces en tu vida Dios te ha hablado y te ha dicho y tú le crees? Y tú estás rebosando en ese momento, en lo que realmente Dios te ha hablado y de repente se levanta un viento o se levanta esa ola en la circunstancia de un problema y se te apaga la fe y viene la incredulidad y después viene el miedo y tú dices, no, es que Dios no está, ¿dónde es que está Dios? Y viene el desespero porque realmente dejaste de mirar al que está en tu vida y empezaste a ver la barca, cómo se mueve, empezaste a ver los vientos, cómo empiezan a soplar, empezaste a ver el mar, cómo realmente empiezan las olas y esos problemas que tú dices, Dios mío, ¿cómo es que voy a pagar? ¿Cómo es que voy a resolver esto en mi hijo? ¿Cómo es que voy a resolver esto en mi familia? ¿Cómo es que voy a resolver esto en estudiando o para trabajar o el empleo? Son tantas las cosas al punto de que colapsas al miedo y pierdes lo valioso que es tu fe. La palabra de Dios nos dice que sin fe no podemos agradar a Dios. Cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, hallará fe. O sea, no nos dice, hallará a alguien que realmente tenga ropa, que tenga casa, que tenga comida. No, hallará a alguien que tenga fe, porque es lo único que Dios necesita en tu vida, que tú tengas fe. Entonces dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, yo quiero que tú entiendas. Entonces se levantó, reprendió a los vientos y a las aguas y sobrevino una calma impresionante. Vemos que Jesús reprende. ¿Por qué Jesús reprende y no manda en ese momento hagan silencio, cállense, sino que reprende? Porque literalmente lo que estaban peleando era algo muy fuerte de las tinieblas en ese momento. Cuando tú tienes que levantarte con la autoridad de Jesús y el poder que Jesús te ha dado a reprender y a callar todo lo que el diablo quiera venir a hacer, pues no te quedes callada, pues no te quedes callado, pues levántate con la autoridad que Dios te ha dicho a reprender y a callar todo lo que tienes que reprender. Definitivamente Dios me encanta porque Él siempre me confirma las cosas. Mira, hay veces que el diablo quiere que tú te calles. Hay veces que el diablo quiere que tú le obedezcas a él en lugar de obedecerle a Dios. Pero ahí es cuando más tú tienes que levantarte a hacer lo que Dios te está mandando a hacer. Mira, en una ocasión yo estaba predicando en las calles en Perú y vino una señora a intimidarme endemoniada de por allá y esa placita donde yo estaba full. En esa ocasión
Dios me manda a un lugar donde se prostituían mucho a las chicas. O sea, de hecho las chicas estaban ahí trabajando de la prostitución y yo estaba parada ahí predicando y las muchachas escuchaban todo lo que yo les hablaba de parte de Dios con mi micrófono y las personas que me acompañaban, y eso era hermosísimo y el poder de Dios bajaba en ese lugar de una manera hermosa. Y recuerdo que en ese mismo momento de repente vino una señora que baja corriendo de una casa por allá diciéndome que me callara, que me callara, que me callara. Una de las tantas que me han mandado a callar y que me han mandado a callar y que no me voy a callar y ni les voy a hacer caso. Y recuerdo que cuando esa señora viene encima de mí, que me calle, yo más gritaba, porque si las tinieblas te están mandando a callar, es porque tú estás haciendo ruido ahí, es porque tú estás matando, es porque tú estás haciendo algo fuerte en las tinieblas. Entonces tú no te puedes silenciar cuando el diablo quiere que tú te silencies, tú te tienes que levantar con más fuerza a reprender, a declarar, a hablar y a profetizar lo que Dios quiere. Jesús se levantó en ese momento y reprendió los vientos y los vientos le obedecieron y vino la calma. Hay personas que realmente en lugar de agarrar el poder y la autoridad que Dios le ha dado en las circunstancias, se opacan, se esconden y en lugar de dejar en ese momento, dejarle claro a las tinieblas la autoridad que Dios le ha dado, empiezan a tener miedos y la circunstancia los arropa y terminan en esa atmósfera, terminan con el miedo más fuerte, con la depresión, con la angustia al punto que se quieren matar, con el espíritu de suicidio después, porque le obedecieron más a las tinieblas que a la voz de Dios. Entonces, en aquel tiempo, en ese momento yo no me defendí, yo agarré y empecé a hablar más, a profetizar más, a declarar lo que Dios estaba diciendo en ese momento. Las chicas escuchaban, las chicas en ese momento respetaban la voz de Dios, atendían el mensaje de parte de Dios, pero la señora no quería en ese momento sujetarse a lo que Dios estaba hablando. Yo no hice nada, ella tuvo que irse sola porque yo no perdí mi tiempo con la influencia demoníaca que tenía esta persona. Entonces aquí vemos que Jesús no vio los vientos, él no ve la situación, lo que estaba en ese momento llevando a la circunstancia a los discípulos. Él se levanta una vez a reprender, a callar y viene impresionadamente una calma. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Levantarnos con el poder y la autoridad, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, ni sino de poder, dominio, de autoridad. Entonces, ¿dónde está la autoridad que Dios te ha dado? ¿Dónde está el poder que Dios te ha dado? ¿Dónde está el dominio que Dios te ha dado? No tengas miedo, levántate a hacer lo que Dios te dijo. Dios a ti te da una autoridad, levántate a quitar todo. Mira, ¿sabes qué? Reprendo todo lo que quiera venir a mi casa, reprendo todo lo que quiera venir con mis hijos, reprendo todo espíritu demoníaco que quiera tomar mi mamá y mi papá, reprendo todo, porque yo me levanto con la autoridad que Dios me ha dado en esta casa a poder salir adelante, y esa deuda y esa situación y eso que estoy viviendo no va a tomar en cuenta, no va a tomar control de mi vida, de mi alma, de mi familia, de los míos. Es importante. Dice la palabra que Jesús le dijo, hombres de poca fe estaban perdiendo su fe porque sabían que Jesús estaba ahí cerca, que si Jesús estaba en la barca, porque ellos se ponían así. A veces tenemos a Dios cerca, tenemos su presencia cerca, pero tenemos ese miedo y minimizamos a Dios por encima de un pequeño problema, y Dios nunca va a ser más pequeño que cualquier circunstancia que tú estás viviendo. De hecho, tú tienes que entender que lo que tú estás pasando en tu vida o lo que estás necesitando, lo que estás viviendo, Dios es superior que cualquier cosa que tú puedas estar viviendo. A pesar que Él muchas veces está dormido, no está dormido, es que está en silencio, es que está trabajando, está viéndote, está viendo cómo tú actúas, cómo realmente tú en esa situación estás desenvolviéndote. Muchas veces Dios nos prueba para ver qué realmente nosotros hacemos en medio de esa situación. Hay personas que realmente que estoy escuchando la alabanza, estoy aquí adorando y fulano no le gusta la alabanza, yo tengo que, no, levántate y sacúdete, porque tú sabes muy bien que nosotros cuando el enemigo se levanta a hacerte la guerra, no es esa vecina, no es ese vecino, no es el hijo, no es la mamá, es el papá, es el espíritu que está operando detrás de esa persona.
Entonces había una influencia en los aires, en esa tempestad que Jesús los reprendió. Entonces tú tienes que saber qué es lo que se está movilizando en los aires para que no acepten en ese momento lo que tú estás haciendo de parte de Dios, o para que realmente tú no le creas o avance o recibas lo que esperas de parte de Dios. ¿Ok? Muchas veces el miedo nos lleva a malas decisiones y eso es peligroso. Nosotros no podemos tomar decisiones a la hora de estas emociones tan fuertes que vienen a nosotros a controlarnos, al punto que el enemigo toma control de esa atmósfera que estamos teniendo en ese momento para nosotros ser cobardes. A Dios no le gusta los cobardes, porque la misma palabra dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos, así como dicen los hechiceros. No porque tú eres santera, no porque tú eres hechicera, yo soy hija de Dios y tú te vas para el infierno. No, mi amor, si tú eres cobarde y eres hija de Dios, también te puedes igual que aquel. Entonces aquí tenemos que saber entender que debemos de cuidar nuestra fe, porque los cobardes, los, los incrédulos, sin fe no podemos entrar al reino de los cielos. Entonces dice la palabra de Dios que Labán estaba aprovechándose de un hombre llamado Jacob. Lo hemos conocido en la Biblia. Vemos aquí la situación tan difícil que tenía Jacob, de proceso, que era necesario, porque es necesario saborearnos los procesos y es necesario que los Labán estén en nuestras vidas. Los Labán son esas personas que se vienen a aprovechar de nuestras vidas, de lo que Dios está haciendo en medio de ese proceso, y creen que ese es tu final. Creen que ahí tú vas a morir. Y ellos creen que ellos siempre te van a tener en sus manos. Esos son los Labán. Y el espíritu de Labán es muy fuerte porque tú tienes que soportarlo para poder pasar esa prueba con excelencia. Jacob estaba pasando por un proceso difícil, él vivía prácticamente con su suegro, le trabajaba a su suegro prácticamente se aprovechaba de él, no lo valoraba, no lo respetaba, no lo honraba con el trabajo tan excelente que hacía Jacob. Y ese es el espíritu de Labán. Las personas no te honran, no te valoran, no te respetan, no te dan el lugar que deberían de darte. El espíritu de Labán es el espíritu que siempre se levanta a quejarse de ti, aun tú haciendo las cosas con excelencia. Me encanta esta palabra. Entonces llega el miedo a la vida de Jacob, porque realmente ya él no quería vivir más con su suegro y con una persona que realmente prácticamente lo abusaba de su trabajo y de todo lo que él hacía para generar en ese momento la excelencia de lo que él estaba pasando como proceso, porque para mí Jacob estaba en un proceso muy fuerte. Y quizás tú estás como Jacob, quizás tú en este momento estás en las manos de Labán. Labán representa, puede ser un jefe, puede ser la misma familia. Labán representa, puede ser una amistad, puede ser un vecino, puede ser, o sea, Labán representa una persona que te quiera venir a oprimir. Labán representa una persona que no acepta la excelencia en tu vida. Labán representa una persona que está viendo tu proceso, pero ellos creen que tú vas a estar toda la vida en ese proceso. Labán son esas personas que realmente te pagan injustamente. Y ahí es donde tuve la injusticia, ¿ok? Pero le llegó el miedo a Jacob y tomó una mala decisión con cobardía. Y es lo que Dios no quiere en tu vida. Dios no quiere que huyas de ese lugar. Puede ser en una empresa, en un trabajo donde tú estés. Puede ser que realmente, puede ser en cualquier lugar que Dios quiere que todavía permanezcas en esa situación para sacarte con excelencia de ese lugar. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 31. Lo voy a leer desde el verso 27. ¿Por qué te escondiste para huir? Y me engañaste y no me lo hiciste saber, para que yo te despidiera con alegría y con cántares, con tamboril y arpas. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mis manos para hacerlo mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob desconocidamente, ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre. ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Respondiendo Jacob le dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuera tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva delante de nuestros hermanos. Pensé que quizás me quitarías por fuerzas a tus hijas. Aquí vemos la mala decisión de Jacob de huir de la vida de Labán en ese momento, porque ya no soportaba vivir injustamente en un lugar.
porque ya no soportaba la injusticia que hacía Labán contra él, porque ya no soportaba la manera de trabajar, y esta persona no valorar lo que él hacía, le pagaba de una manera incorrecta, hacía tantas cosas hacia él. El espíritu de Labán es una persona que realmente siempre nos demuestra que tiene ambición, que no valora realmente lo que mereces, que no va a honrar lo que tienes. El espíritu de Labán es una persona que realmente representa, puede ser ese jefe que a lo mejor sabe que tú eres excelente y te paga lo que no tiene que pagarte. El espíritu de Labán es esa persona que te lleva a la esclavitud, te lleva a la humillación, te lleva siempre a tratarte y a hacerte sentir como la peor cosa, porque eso es lo que hacía Labán a la vida de Jacob. Pero Dios permitía ese proceso para trabajar la vida de Jacob. Pero en ese momento él huye y sale de la casa de Labán, y Labán busca a Jacob, que porque se ha ido, porque esto, se le pierden sus dioses, que son las estatuas que él tenía. Pensaba que Jacob se lo había robado y Jacob no había sido su hija. En esa transición de proceso que tenía Jacob, vemos nuevamente la calumnia de algo que él no había agarrado y que él no había hecho, y vemos la forma, la manera de que, y justamente todo lo que estaba pasando tenía que pasar ese proceso, y él por el miedo toma una mala decisión. El miedo te puede llevar a tomar una mala decisión de salirte de un proceso que Dios no quiere. El miedo te lleva a impulsarte rápidamente a tomar una mala decisión de algo que Dios no desea para tu vida. Es importante que no te dejes llevar por el miedo, porque el miedo literalmente te lleva al fracaso. En ese momento vemos que no era el tiempo de él huir, sino de salir por la puerta grande de ese lugar, porque Dios quería sacar a Jacob con excelencia de la casa de Labán, pero el miedo fue que lo llevó a huir, como que si él hubiese robado algo, como que si él hubiese hecho las cosas malas. Entonces ahí vemos que pierde un poco Jacob, porque realmente él no tenía en ese momento por qué huir de alguien que es el que estaba haciendo las cosas correctas. Él es el que estaba haciendo las cosas bien, y Labán es el que estaba haciendo las cosas mal. Pero a él huir, literalmente, demostraba en ese momento que realmente él es el que estaba mal. Entonces muchas veces nosotros, por el miedo, no asumir la responsabilidad, nos llenamos de cobardía al punto que no queremos asumir la responsabilidad de echar la cara de lo que tenemos que echar. Si hay algo que yo he aprendido del Espíritu Santo, es ser valiente en todos los sentidos. Mira, a mí los procesos me han procesado mucho a dar la cara y a dar la responsabilidad de lo que Dios quiere que yo sea valiente, y de lo que yo tengo que ser, echar a un lado la cobardía y darle para adelante a lo que tengo que ser fuerte y valiente en ese momento, para demostrar las tinieblas que, a pesar de lo que vivo, lo que paso, lo que siento, no me voy a paralizar, voy a ser conforme a la voz de Dios y aguantar en ese momento la presión que esté viviendo en cualquier circunstancia o cualquier lugar. El enemigo muchas veces va a buscar de ponerte el miedo para presionarte. Una vez que te presiona, te llena de cobardía, y al punto que llevas a tomar una mala decisión y haces lo incorrecto, y eso te trae malas consecuencias en tu vida. Podemos ver también en Nehemías capítulo 6, cuando Nehemías está construyendo la obra de las murallas, en ese momento, perdón, de los muros. Vemos aquí que Nehemías, en el capítulo 6, del verso 1 en adelante, vemos aquí que él demuestra que Sanballat y Tobías se levantan contra él para traerlos a distraerlo, para llevarlo a distraerlo, para que él no continúe la obra que él estaba haciendo de parte de Dios, y llevarlo al miedo y a la cobardía en ese momento de dejarse llevar por Sanballat y Tobías, y él no seguir lo que Dios le estaba ordenando en su corazón. Muchas veces tú vas a tener en tu corazón el deseo de echar adelante un emprendimiento, de vas a querer hacer algo, cosas que realmente Dios pone en tu corazón, porque Dios dice en su palabra que Él pone el querer como el hacer. Pero realmente vienen esos Sanballat y esos Tobías a querer atemorizarte y a ponerte una atmósfera o una bombita de tiempo para que tú te dejes llevar en ese momento por esa circunstancia, y no seguir ese emprendimiento, y no seguir eso que comenzaste, y no seguir lo que quieres lograr de parte de metas como que Dios te ha puesto en tu corazón. Y ahí no
construimos, no terminamos las cosas, el propósito, las obras que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Y eso es importante, porque si te estanca, no avanza. Si te estanca, no puedes ver el logro de algo que has luchado y has perseverado por tanto tiempo. Dice la palabra de Dios, vamos a leer rapidito. Sanballat y Tobía, Gesem el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron que yo había reconstruido las murallas y se habían cerrado a las brechas, aunque todavía no se había puesto a las puertas un sitio. Entonces Sanballat y Gesem me enviaron este mensaje: tenemos que reunirnos contigo en algunas de las poblaciones del valle de Ono. Y en realidad lo que planeaban era hacerme daño. Así que envié unos mensajeros a decirle: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Me encanta porque el discernimiento que tuvo Nehemías fue muy grande y entendió y discernió en ese momento que ellos querían encontrarse con él. No era porque querían verle la cara y ayudarlo y bendecirlo, era porque querían distraerlo y hacerle daño para que no siguieran en la obra que él cargaba de parte de Dios. ¿Qué te quiero hacer entender en esta parte? Que muchas veces el enemigo va a planificar, va a ponerte bombas, va a poner a personas, va a poner circunstancias para que tú en ese momento te distraigas en ese problema y no hagas lo que Dios te mandó a hacer. Y no hagas lo que Dios te está diciendo. Y no avances en lo que Dios quiere que tú avances. Y no avances en lo que Dios te está diciendo en ese instante. Así que envié unos mensajeros a decirle: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Cuatro veces me enviaron este mensaje y otras tantas le respondí lo mismo. 4 veces intentaron de interrumpir la obra que Nehemías estaba haciendo, pero él entendió en ese momento, en ese instante, que no podía mirar, ni ir, ni moverse de donde Dios lo estaba poniendo para que se concentrara y terminara lo que tenía. Hay muchas veces que hay personas que están emprendiendo, que están saliendo adelante con su trabajo, están haciendo cosas grandes, empiezan a hacer cosas de parte de Dios y el enemigo empieza a lanzarle a Sanballat y a Tobía, a Sanballat y al árabe, y empiezan a entretenerlos y a atemorizarlos para que al punto se entretengan y se enfoquen en Sanballat y Tobía y no lo que tenían que enfocarse, y pierden el norte de culminar y finalizar lo que Dios quiere que finalice. ¿Qué es lo que Dios quiere que finalices? Ese plan y ese propósito que cargas, ese proyecto que Dios puso en tu corazón, ese emprendimiento, esa casa, esas cosas que Dios quiere. La quinta vez Sanballat me envió por medio de uno de sus sirvientes en el mismo mensaje, en una carta abierta que a las letras decían: corre el rumor entre la gente. Y Giezi y lo asegura, de que tú y los judíos están construyendo las murallas porque tienen planes de rebelarse según el tal rumor. Tú pretendes ser rey y has nombrado profeta para que te proclamen rey sobre Jerusalén y se declaren: tenemos rey en Judá. Todo esto llegará al oído del rey. Por eso ven y hablemos de este asunto. Yo envié a decirle: nada de lo que dice es cierto, todo es pura invención tuya. En realidad lo que pretendían era asustarnos. Esa es la parte que me gusta. Pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Es decir, que si Nehemías se pone a pararle a ellos, ellos se llenan de miedos, se asustan, se desaniman y no terminan lo que tenían que hacer de parte de Dios. Y es lo que yo quiero que tú entiendas. Termina lo que Dios te mandó a hacer. Termina lo que Dios te está diciendo. Culmina lo que Dios te está mandando. Lo que comenzaste, termínalo. Y no pretendas en este momento de tu vida, de esta estación de tu vida, dejarte llevar, que te asusten, de que te desanimen en lo que Dios te está ordenando que sigas. Porque Sanballat, el árabe y Tobías son personas que se levantan en contra de lo que Dios te mandó a hacer.
y te llevan a asustarnos, a asustarte, a perseguirte para que tú no avances en lo que Dios te está diciendo. Definitivamente Dios es grande y Dios siempre nos confirma en su palabra que Él está con nosotros. Y que te quiero hacer entender el día de hoy: vence el miedo, que el miedo no te venza, que la cobardía no te venza, que esa cobardía que ha venido en tu vida porque no has querido avanzar, porque no has querido emprender, porque no has querido obedecer, porque no has querido seguir, levántate, porque Dios no te da espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Necesito que el día de hoy te sacudas y digas: miedo, no te tengo miedo. Miedo, no voy a dejar que tomes el control de mi vida. Te sacudes, desánimo, depresión. Yo hoy me levanto a reprender los vientos más duros y a decirle: Satanás, retrocede, porque conmigo no vas a poder. Eso es lo que Dios quiere, no una gente pasiva que todo el tiempo esté llorando: tengo miedo, ay, ¿qué va a pasar? Ay, Señor, no, levántate y reprende todo lo que tengas que reprender para que el diablo se sujete y entienda que tú no estás jugando en las tinieblas. Así que te dejo con esta palabra y venciendo ese miedo, venciendo todo temor, venciendo todo lo que el diablo está haciendo para estancarte y para llevarte al estado que Dios no quiere que tú estés. Te bendigo, que la paz de Dios esté contigo en todo tiempo y en todo momento.